Bueno, intento elevar el tono. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que nos acompañáis, que ahí un poquito mejor, vale, uy, voy a bajar, ¿no? A los que nos estáis acompañando, a nuestros compañeros de la universidad que habéis venido a vernos y por supuesto a todos los que a lo mejor es vuestro lugar a estas horas y además os habéis quedado a escucharme, ¿no? Gracias por supuesto al equipo por incluir y permitir que vengamos a divulgar un poquito de lo que hacemos, y ahora el reto que tengo es que os resulte interesante, ¿vale? La pregunta es: ¿tu casa para qué, para quién? Y como ha dicho Fran, uy, oye, ¿por qué pasa dos veces? ¿Vale? Pues ya me he presentado. Entonces estoy en un grupo de investigación y en este caso lo que yo os voy a presentar es un trabajo colectivo que he hecho con otros compañeros, con Francisco Escribano y con Roberto Martínez, ¿vale? Y esta es un poco es que cambia a distinto ritmo en un sitio y en otro. Un poco la estructura que os voy a contar, ¿no? He puesto sobre nosotros y nuestra sociedad y he planteado tu casa, tu hogar, y ahora lo que os diría es que todos empecéis a pensar en vuestra casa, pero en vuestra casa como eso, como vuestro hogar, ¿no? ¿Qué significa para vosotros ese espacio? Y luego voy a deciros que sigáis haciendo viajes mentales y que os proyectéis hacia el futuro, y eso significa que os penséis cómo estaréis de mayor y envejecer en vuestro hogar. ¿Y eso qué va a significar? Si lo vais a poder, ¿cómo se va a pagar? ¿Vale? Esa es la idea. Lo que os voy a contar se enmarca en economía de la salud, ¿vale? Veníamos bien, creo que al hilo de lo que estabais planteando, porque es nuestra sociedad y la economía sobre todo es una ciencia social, ¿vale? Pero a lo mejor si pensáis en economía, estáis pensando en las moneditas, en los euros, economía, pero luego lleva un apellido, una coletilla que es de la salud. Y cuando introducimos esa coletilla, aparece ahí esto que os he puesto yo como símbolo, ¿no?, de salud, pensando en bienestar. Qué bien se está cuando estamos bien, ¿vale? Pues vamos a hablar un poquito de eso, de esa economía de la salud, en este contexto, y el recorrido que yo voy a hacer es precisamente sobre para qué queréis. Bueno, voy a volver para atrás porque si estáis viendo esto ya a lo mejor no me respondéis. Cuando pensáis en vuestra casa, ¿para qué es vuestra casa? Yo voy a hacer preguntas, lo que pasa es que no tengo sorteo, ¿vale? Es decir, entonces yo no os voy a dar nada, pero sí que voy a hacer alguna pregunta. Bueno, vale, pues a lo mejor, ¿no?, el que acierte. Pero si pensáis en vuestra casa, yo creo que es ese lugar en el que estamos todos, nos sentimos cómodos, vivimos, ¿no? Hacemos nuestras tareas, descansamos, vemos la tele, tomamos el café con leche, tenemos que mantenerla, esa es nuestra casa, ¿vale? Es nuestro hogar. Yo os digo, ¿para qué? Pues para eso, ¿no?, básicamente. Pero luego os digo, ¿para quién? Y estaréis pensando, ¿para quién es vuestro hogar? Para vosotros, ¿no? Pero cuando vosotros paséis a mejor vida, como se nos decía, habría que verlo, pero ¿para quién? ¿Para quién? Algunos puede que ya hayáis heredado, algunos puede que tengáis hijos o no y os tengáis que plantear para quién. Pero a lo mejor se trata de no dejar herencia, a lo mejor se trata de disfrutarlo vosotros, ¿vale? Pues ahí es donde vamos a introducir esto. Y entonces voy a presentaros vamos a empezar a poner en contexto todos los elementos que necesitamos, ¿no?, para hacer esta divulgación que os quiero hacer, ¿no?, presentaros el tema. Tenéis Castilla-La Mancha. Yo creo que entre los que estáis allí y aquí, posiblemente veis los datos. Yo os voy a decir los que me sé, porque los que no me sé no los termino de ver allí, por no girarme. Entonces, vemos el mapa, están señaladas en amarillo las capitales de provincia, y ahí tenéis un dato que todos sabemos, ¿no? Tenemos una superficie muy extensa, somos poquitos, somos 2 millones, nuestra densidad de población, es decir, cuántos habitantes estamos en esos kilómetros cuadrados, somos muy poquitos, y apuntaros este dato, tenemos 919 municipios. No sé si conocéis el dato, en España hay 8.156 municipios, ¿vale? Bueno, pues de esos 8.156, 919 municipios corresponden a Castilla-La Mancha. En esos municipios, la población mayor de 65 años son
casi un 18,9%, es decir, casi un 19%, ¿vale? Y de esas personas mayores de 65 años, hay 57.822 que son dependientes. ¿Qué significa ser dependiente? Dependiente significa que todos para venir aquí esta tarde habéis decidido venir andando, con vuestro coche, os habéis vestido, os habéis puesto una camiseta, he cogido el móvil, ¿no? Esas son actividades básicas de la vida diaria, me he visto, me arreglo, me aseo. Otros habéis hecho alguna instrumental, ostras, el móvil, mando un mensaje, tengo que pasar por el cajero, ay no, tengo el Bizum, ¿vale? Todo eso son actividades instrumentales que las hacemos en nuestra vida diaria. Lo que sucede es que no siempre podemos hacerla. Cuando no podemos hacerlas, necesitamos que alguien nos ayude. Y eso significa que somos dependientes, ¿vale? Cuando necesitamos ayuda para vestirnos, para comer, para levantarnos, para coger un autobús, todas esas actividades ya son instrumentales, ¿vale? Entonces, si necesitamos ayuda, somos dependientes. Bueno, pues en Castilla-La Mancha, en esos municipios, hay 57.822 personas que necesitan ayudas para realizar esas tareas. Y algunas de esas personas viven solas, 24.000, ¿vale? No voy a preguntar, no estéis nerviosos, no voy a preguntar todos los datos, ¿vale? Algunos más. Bueno, aquí tenéis la distribución de los municipios, que echarles un ojo porque no deja de ser curiosa. De esos 919 municipios, esto es que creo, ¿no va el láser o yo no lo veo? No, no va. Bueno, os marco, lo estáis viendo, ¿no? Si sumáis los que tienen menos de 100 habitantes y los que tienen de 101 a 500, ¿vale? Son más de la mitad. Es decir, que toda la población de Castilla-La Mancha vive, hay 500 municipios, más de 500 municipios, que tienen menos de 500 personas, ¿vale? Esto, lo que hay uno solo que tiene más de 100.000, 50, 100.000, bueno, podéis estar pensando cuáles son esos municipios. ¿Qué más pasa? Bueno, pues lo que pasa, estos datos son cómo se distribuyen los dependientes por esos municipios, ¿vale? Esas personas que os he dicho antes que necesitan ayuda, pues resulta que se distribuyen en esos municipios, como veis, los que tienen menos de 100, 100 a 500, hasta 5.000, ¿vale? Esa es la distribución, simplemente para que tengáis ahí los datos. Veo que algunos estáis ahí mirando, al final la cifra pues se distribuye, y os he puesto algunas cosas más. Este es el mapa de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y entonces ahí tenéis todos los municipios de Castilla-La Mancha. Los que seáis de aquí de Castilla-La Mancha, me imagino que ya estáis localizando vuestro municipio. Lo que tenéis que saber es qué color tiene vuestro municipio, ¿vale? Entonces, el tono va, aquí es un anaranjado rojizo y allí lo veo un poco más diferente. Ese tono más clarito significa el porcentaje de personas dependientes sobre la población que viven en cada municipio. Y entonces, a medida que el tono va subiendo, significa que hay más personas dependientes que están en ese municipio. A lo mejor algunos ya estáis viendo, si miráis Guadalajara, todos sabemos, tanto en Guadalajara como en Cuenca, que hay municipios de tamaño muy pequeño y que, sin embargo, tienen un color clarito, y sabemos que las personas mayores, hablamos de la España rural, envejecida y la despoblación, ¿vale? Entonces, ir pensando, os lo dejo, para luego después, si alguien pregunta, y os lo dejo ahí, ¿qué puede explicar que salga eso, ¿no? Que parece que es un poco ilógico cuando uno lo hace, porque dice, si hablamos de una España despoblada, donde vive la gente mayor, esa gente mayor es dependiente, pues, ¿por qué nos sale así? Os dejo también para que penséis, uy, este se ve, allí se ve mejor que aquí. Aquí os he puesto, porque hay estudios así recientes ahora acerca de qué es lo que sucede. El mapa de la izquierda, el rojo y el azul, es una definición de lo que es una zona rural y urbana según Europa, ¿vale? Con unas determinadas pautas que permiten identificar pues, a toda Europa en rural y urbano. Como veis, España es más bien rural, estamos bastante azulitos, bastante rojos. Y el azul pues solamente está en la parte del arco mediterráneo, algunas zonas del sur, algunas limitaciones en Extremadura, por supuesto Madrid, bueno, y luego vamos teniendo ahí determinadas zonas, pero sale así. Y luego fijaros en el de al lado. El de al lado es la distancia a los servicios locales. Cuanto más intenso es el color, significa que más distancia tenemos que recorrer, más kilómetros tenemos que recorrer para llegar a un centro de salud,
a un centro educativo o a tener acceso a servicios financieros, ¿vale? Cuando terminemos la charla os voy a preguntar qué falta en ese mapa, ¿vale? ¿Muchas preguntas? Vale. Bueno, ¿por qué? Luego os lo digo yo, si no me preguntáis os lo digo, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Mirad, esto es una pirámide de población, pero ya estáis viendo que de pirámide tiene poco, porque para que fuera pirámide la tendríamos que cortar más o menos por ahí, ¿no? Cuando nos lo enseñaban, las pirámides son de esta forma y esta va cambiando un poco. ¿Qué significa, en qué se traduce esto? Mirad, en lo que se traduce es que este colectivo, que ya va así, que son los mayores de 65 años, suponen un 19,49% de la población española, en 2019, ¿vale? Que el siguiente colectivo, ahí estaríamos muchos de nosotros, ¿vale? Supone un 60,86%. Y estos así jovencitos en verde, el color de la esperanza, entre 1 y 19, el 19,65%. Ya estáis viendo que las personas mayores de 65 años son en este momento casi el mismo porcentaje que las personas entre 1 y 19 años. Y eso tiene implicaciones. Tiene implicaciones porque estos son las proyecciones del INE. El Instituto Nacional de Estadística hace unas proyecciones de qué es lo que va a suceder cuando oís hablar del envejecimiento, y entonces en esas proyecciones, siguiendo las tendencias, la tasa de fecundidad de las mujeres es 1,2 hijos, es decir, que la inmensa mayoría solamente tienen uno. Entonces, haciendo esas proyecciones, lo que nos sale es cómo vamos a estar en el 2070. Como vais viendo, cada vez la base es más estrechita y lo de arriba empieza a tener más peso. A principio de siglo, en el 1900, principios, claro, ya estamos en el 21, ¿vale? Pero a principios del siglo XX la esperanza de vida en España era 35 años. Y ahora mismo sabéis que está en 85 y 87. Eso es lo que está reflejando esa pirámide. Pero claro, esa pirámide, algunos habréis oído decir, el reto no, en sentido negativo, el envejecimiento de la sociedad, los problemas que trae, es un logro. ¡Qué suerte no morirte a los 35! ¿Cuántos quedabais de los que estábamos aquí? Mucho mejor que tengamos... Claro. La esperanza de vida, ¿vale? Es decir, la esperanza de vida afortunadamente es mucho más elevada, está en 85 y 87 años. Entonces, estáis pensando, estamos todos aquí, estamos bien y nos quedan muchos años por delante. Entonces, es un logro, es algo muy bonito que hayamos llegado, pero ahora lo que nos preocupa es que esos años que tengamos los vivamos en las mejores condiciones, ¿vale? Claro, todos queremos llegar sin el bastón, viniéndonos aquí a la Pinot Science, cuando nos jubilemos, a escuchar a los nuevos docentes, eso es lo que queremos. Pues bueno, vamos a cuidarnos, como ha dicho Fran, que a veces hacemos de dieta mediterránea, pues la alimentación también tiene que ver. Vamos a cuidarnos para llegar así. Si me paso de tiempo, me empezáis a hacer alguna señal, voy bien, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Eso es un logro, ¿vale? Eso es un logro. Pero tenemos que ver que esas personas, cuando lleguemos a esa edad, os había puesto tu casa, tu hogar, porque todos queremos envejecer en casa. O sea, todos queremos estar bien. Pero si no estamos bien, donde queremos estar es en nuestro hogar, ¿vale? Entonces ahí os pongo unos datos, no quiero aburriros mucho, pero el nivel de ingreso de las personas mayores y que son dependientes son menores que el resto de la población. Es decir, cuando eres mayor ya tienes una pensión, por ejemplo en Castilla-La Mancha es una economía que se ha apoyado en la agricultura y por lo tanto eso significa que las pensiones que están cobrando son mínimas, con lo cual son ingresos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces eso significa que tienen menos renta que el resto de la población. Luego, si tienes un problema y necesitas ayuda, pues tienes más dificultades. Eso hace que podamos incurrir en costes catastróficos relacionados con el cuidado. ¿Qué quiere decir costes catastróficos? Así muy rápido, que yo creo que no vais a tener ningún problema. Todos tenéis una renta, ¿no? Un sueldo, y ese sueldo pues decidís en qué os lo gastáis. Si tenéis hipoteca, pagáis una parte de la hipoteca, la calefacción que la habréis encendido, el aire acondicionado que puede que lo tengamos que encender, el teléfono, la comida, la alimentación, el ocio. Si resulta que vuestra hipoteca supone un porcentaje muy elevado,
ya no tenéis dinero disponible para el resto de cosas que sí que podéis hacer, y algunas son bienes necesarios, ¿vale? Entonces puedes incurrir en gastos catastróficos. Aquí lo que estamos pensando es, si tú estás mal y necesitas a alguien que te ayude las 24 horas, ¿cuánto tienes de tu renta para eso? Con lo cual, si todo lo tienes que dedicar a eso, o lo voy a decir, si una persona al final va a una residencia, hay que hacer un copago. Un copago significa que aportas una parte de tu renta. Y te suelen dejar lo que se llama, lo que dicen el pocket, ¿no? Los gastos de bolsillo, que dicen los ingleses, y es que te queda un poquito para, pues si quieres ir a la peluquería, retocarte un poco o hacerte la pedicura, pero no te queda para mucho más. Si quieres invitar a los nietos o darles un aguinaldo, pues estás así, que no te queda, ¿vale? Entonces, eso pueden ser gastos catastróficos. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos que hay que buscar alternativas para el bienestar de esas personas. Esas personas tienen que estar bien cuidadas, tienen que tener dignidad, ¿y dónde pueden estar? Y entonces, ahí, como ha dicho, yo soy, que ese dato es irrelevante, del área de política económica, mis compañeros son las de finanzas, y entonces en este caso ellos se planteaban qué posibilidades de financiación hay para esas personas, y en concreto nosotros lo que os planteamos es la hipoteca inversa. Pero tenemos una coletilla pública, ¿vale? ¿Por qué? Porque la hipoteca inversa la reguló el banco, hubo una regulación, el Banco de España definió lo que era la hipoteca inversa, que significa que vuestra casa, cuando seáis mayores, volvéis a hacer una hipoteca, y entonces es el banco que os da dinero, ¿vale? Bueno, pues no tuvo demasiado éxito por determinadas circunstancias que ahora no vamos a hablar. Entonces lo que nosotros nos planteamos es que en vez de que la hagan los bancos, que parece que no habían entrado ahí, que sea pública. ¿Qué quiere decir? Que la va a emitir el Estado como forma para financiar a las familias que lo necesiten, y que además, lógicamente, va a estar vinculada a la vivienda. ¿Por qué va a estar vinculada a la vivienda? Porque esas personas mayores que os he dicho que suelen ser pobres, son pobres en liquidez, es decir, en dinero contante y sonante, tienen poquita renta, pero son ricas en bienes. ¿Qué significa que son ricas en bienes? Que según otra vez el Instituto Nacional de Estadística, un 76% de los hogares están en régimen de propiedad. Y en el caso de los mayores de 65 años, daos cuenta, un 89,6%, casi el 90% de los mayores de 65 años tienen la vivienda en propiedad. Y, bueno, es que nos gusta tener casas en propiedad, y no hay muchas alternativas, ya sabemos el alquiler y demás. Entonces, aquí tenéis, no os voy a abrumar porque algunos datos se repiten, el siguiente problema. Los mayores tienen las viviendas en propiedad. Los mayores van a necesitar quizá tener liquidez para afrontar determinados pagos. Y vienen los que estáis aquí, que sois más jóvenes. Uno se quiere independizar, y no se puede independizar a veces por el problema del desempleo, la precariedad, la renta y demás, pero también porque es difícil adquirir una vivienda en propiedad cuyo valor es muy elevado. De hecho, nuestros jóvenes españoles son los que se independizan más tarde. Los europeos a los 29,3 años, perdón, los europeos a los 26 y nosotros a los 29,6. Y además tenemos otro problemilla, y es que España es el país europeo de nuestro entorno con menos vivienda pública. ¿Vale? Voy a terminar enseguida. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues uniendo esas dos cosas, tenemos una vivienda en propiedad por parte de las personas mayores. Las personas mayores puede que en un momento necesiten liquidez para financiar esos cuidados. El Estado no hace promociones apenas de vivienda pública, no tiene vivienda pública, no puede dar vivienda en alquiler para los jóvenes, ¿vale? Más allá de la parte privada. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a permitir que aquel que tiene una vivienda en propiedad pueda obtener una renta, y además esa renta pueda servir para financiar los cuidados o para desarrollar un parque de vivienda pública, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí es una proyección considerando cuántos hogares solicitarían esa vivienda, un 2%, un 5%, un 8%, y como parece que estábamos pensando ya, aunque dicen que los economistas nunca nos adelantamos al futuro, nosotros algo se ve que vimos, entonces calculamos que el tipo de interés fuera del 3, del 5, del 7%, ¿vale? Los tipos de interés ya sabéis todos que están subiendo. Y este sería el coste que supondría, desde 1.800 millones hasta 8.000. ¿Qué nos sale? ¿Veis ya? Conclusiones. ¿Qué nos sale? Bueno, nos sale que hacer ese instrumento financiero, dar la posibilidad de que alguien en un momento determinado pueda obtener
liquidez para financiar sus necesidades de cuidado, es un instrumento financiero interesante para las personas mayores y para instituciones públicas y privadas, que en caso de necesidad pueden obtener esa liquidez, y nosotros hemos introducido la parte de que el Estado podría tener vivienda pública para ponerla en alquiler para los jóvenes. Los cálculos que hemos hecho es que podría haber un parque de viviendas públicas de unas 78.000 en 22 años, con una inversión media anual de 540 millones, que llegando al caso de la máxima financiación, llegaría a ser un 0,73% del PIB, y ahora estaréis pensando, uy, ¿cuánto cuesta? Pero falta incorporar que esa inversión se vería reducida en el momento que se incorporara ese parque de vivienda pública, porque habría un retorno a través del alquiler, ¿vale? Y luego, la otra parte es que esa operación de hipoteca inversa, que es recibir una renta que la puedes recibir de manera mensual o a lo largo de o de una vez, pues que la hagas para recibir esos cuidados de larga duración, porque cuando lleguéis a ser mayores podemos pensar en quedarnos en nuestro hogar, pero me imagino que sois conscientes de que hay otras alternativas, porque si nos quedamos en nuestro hogar ahora mismo, la ley de dependencia permite financiar más o menos, la media que sale es entre 1 y 2 horas. Cuando le preguntas a la gente cuántas horas necesita, bueno, la gente pedimos mucho, ¿vale? Pero sale más o menos en 18 horas. Entonces, ¿cómo cubres esa dependencia? O sea, ¿cómo cubres esa necesidad? Porque lo que al final tenemos, y aquí ahora me vais a permitir que utilice un concepto que creo que os puede resultar de interés, si al final os preocupa esto del cuidado, leer a María Ángeles Durán, La riqueza invisible del cuidado, que cuantifica cuántas horas de cuidado, bueno, y hace un análisis de cuánto aportaría esto al PIB. Entonces ella dice que esas necesidades de cuidado pueden hablar de una demanda insolvente, es decir, que tú demandas pero no tienes para financiarlo. Bueno, pues esto ayudaría de alguna manera a poder financiarlo, ¿vale? Bueno, y ya simplemente, gracias por haberme escuchado, espero que os haya gustado. Ahora os digo que comentamos lo que queráis. Y bueno, esto ya lo habíamos, esa parte que dice Fran la habíamos divulgado, nuestros amigos de Conversation, y después de publicarla algunos periódicos de tirada nacional dijeron, ¿qué es esto de la hipoteca inversa? Y hicieron reseñas, y entonces os he puesto ahí eso para que lo vierais. Muchas gracias.